Anarquistas de ultramar. Anarquismo, indigenismo, descolonización. De Carlos Taibo. Capítulo 1. 3 observaciones terminológicas. Disculpe el lector que abra este libro con 3 observaciones de carácter terminológico. Las 3 se refieren a cuestiones o a percepciones que recorren toda la obra, y las 3 se materializan en opciones que no son plenamente satisfactorias. No lo son, en buena medida, de resultas de un fenómeno que no debe escapársenos. Desde hace varios siglos son los europeos, de manera más general los occidentales, quienes, no contentos con describir y denominar el mundo, se han empeñado en imponer a los demás descripciones y nombres. La primera de mis aseveraciones no parece en sí misma controvertida, aunque en el capítulo siguiente volveré sobre la materia para realizar precisiones y aquilatar límites. Entenderé por anarquismo una ideología y una práctica que vio la luz a mediados del siglo XIX en la Europa occidental, que tiene su canon de pensadores, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, entre otros, todos ellos llamativamente varones, y que se revela a través de un cuerpo de ideas matriz, entre las cuales a buen seguro se cuentan las que reivindican la autogestión, la democracia y la acción directa, el federalismo y el apoyo mutuo. En esta obra se presta, sin embargo, singular atención a un fenómeno que, considerado en su momento por varios de los clásicos del anarquismo y sacado a la luz en las últimas décadas por un puñado de antropólogos, remite a una realidad a la vez próxima y distante. Me refiero al hecho de que son muy numerosas las comunidades humanas que, desde tiempo inmemorial y en los 5 continentes, incluiré provisionalmente también a Europa, han desplegado prácticas que a menudo recuerdan a esas ideas matriz recién mencionadas. No es, en modo alguno, sencillo dar cuenta de la condición de esas comunidades humanas. Describirlas como anarquistas sería, manifiestamente, errar el tiro, toda vez que la fórmula en cuestión acarrearía un ejemplo más, el enésimo de códigos calificatorios surgidos en el mundo occidental e impuestos, sin consulta previa, entre los afectados, claro, a un sinfín de pueblos que se resisten al juego correspondiente. Otro tanto cabe decir por lo demás de un término, el del anarquismo antropológico, que disfruta de algún predicamento y que, como puede apreciarse, pretende identificar la huella de los estudios desarrollados por numerosos antropólogos. Aunque, en fin, la expresión pueda suscitar legítimas simpatías, tampoco parece de recibo, al menos en este contexto, la afirmación de que tales o cuales gente eran anarquistas, por mucho que pueda arrastrar la imagen, saludable, pero poco tributaria del discurso colonial, de que esas gentes no tenían necesidad alguna de saber que eran eso, anarquistas. Pese a lo dicho, y siquiera solo sea en virtud de un ejercicio de economía lingüística, de alguna manera habrá que describir la naturaleza de esas comunidades humanas, no sin antes dar por descontado, de manera ciertamente discutible, que configuran un todo mal que bien homogéneo. Para hacerlo me serviré de un adjetivo que, pese a heredar muchas de las carencias que muestra aquel al que pretende sustituir, tiene, a mi entender, la virtud de avisar al lector sobre algunos de los problemas de descripción que ahora me preocupan. Me refiero al adjetivo libertario. Aunque en muchos lugares y en muchas lenguas, entre ellas aquella en la que está escrito este texto, los adjetivos anarquistas y libertarios son hoy sinónimos casi perfectos, concluiré que el segundo tiene un sesgo ideológico menor y remite, a manera de compensación, antes a prácticas y conductas que a conceptos asentados. Diré entonces de manera acaso infeliz que esas comunidades humanas que quiero retratar se caracterizan por desplegar prácticas libertarias, entre comillas. Ya he puesto sobre aviso al lector ante el hecho de que la fórmula de la que acabo de echar mano no resuelve mágicamente, sin embargo, los problemas. Y ello ante todo por 2 razones. La primera subraya que no acierta a ocultar, una vez más, un impulso de egoísta descripción de realidades ajenas, conforme a categorías que surgen en el mundo occidental. La segunda llama la atención sobre el eventual efecto de confusión que esconde el cada vez más extendido empleo del adjetivo libertario para describir la propuesta que realizan los libertarianos.
los libertarians norteamericanos, liberales extremos, que hacen de la propiedad privada y de la primacía del interés individual el hilo conductor de su reflexión y de su acción. Aunque con estos riesgos, queda avisado el lector de que, cuando hable de comunidades inmersas en prácticas libertarias, importa remarcar lo de las prácticas, sin descartar un modo alguno de que se vean acompañadas por teorías que la apuntalen. Me estaré refiriendo a pueblos que, no siendo por razones obvias anarquistas, exhiben sin embargo en su vida cotidiana y en su organización social muchos de los principios reivindicados por estos, en el buen entendido, claro, de que no los exhiben por imitación, sino antes bien en virtud de un impulso orgullosamente propio. La segunda de las disputas terminológicas afecta a cómo debemos denominar, más allá de lo ya señalado, a esos pueblos portadores de prácticas libertarias. Cuando se repasa la bibliografía al uso, y pienso ahora tanto en la anarquista como en la desarrollada por los antropólogos, pronto se descubre que se habla, a buen seguro que el listado es más largo, de pueblos primitivos, pueblos salvajes, pueblos originarios, pueblos nativos y pueblos indígenas. Creo que todas estas denominaciones de origen visiblemente europeo arrastran virtudes e inconvenientes. Como sucede a menudo, incluso las dos primeras, que tienen en origen un carácter manifiestamente despectivo, han experimentado una progresiva inversión de significado que ha acabado por otorgarles un rasgo positivo, como es el vinculado con la saludable condición de lo primitivo y de lo salvaje contrapuesta a los vicios de lo complejo, lo desarrollado, lo civilizado. Al fin y al cabo, en lo salvaje reside la salvación del mundo, escribió Thoreau. Lo de los pueblos originarios es harina de otro costal. Silvia Rivera Cusicanqui ha tenido a bien señalar que el concepto niega la coetaneidad de esas poblaciones. No solo eso, el término pueblo originario afirma y reconoce, pero a la vez invisibiliza y excluye a la gran mayoría de la población aymara, quichua hablante, y de subtrópicos, los centros mineros, las ciudades y las redes comerciales del mercado interno y el contrabando. Es entonces un término apropiado a la estrategia de desconocer a las poblaciones indígenas de su condición de mayoría y de negar su potencial vocación hegemónica y su capacidad de efecto estatal. Más allá de ello, y en lo que hace a nuestros intereses, lo de pueblos originarios exhibe una carencia importante, la de no acoger en su seno a comunidades humanas que, como muchas de las integradas por negros o gitanos, no tienen un carácter originario y sin embargo han protagonizado prácticas libertarias. Esta carencia afecta también a las dos últimas posibilidades recogidas, las que hablan de los pueblos nativos y pueblos indígenas, que retratarían a quienes, víctimas de la colonización, habitan o han habitado las tierras de las que son originarios, frente a la condición de los integrantes de las sociedades coloniales. Para Viveiros de Castro, los indígenas en particular son miembros de pueblos o comunidades, conscientes de su relación histórica con quienes eran los habitantes de unas u otras tierras antes de la llegada de los europeos. Aún con la carencia reseñada, y como quiera que creo que los pueblos indígenas ofrecen la aproximación más veraz a la condición de las comunidades que aquí me interesan. Será el término del que me sirva con mayor frecuencia, sin desdeñar por completo el empleo de los restantes. Abordo ya de la tercera, última y acaso menos controvertida discusión, la relativa a la cual es el nombre que debemos atribuir al anarquismo y a los anarquistas que se aposentaron o quienes surgieron, ya veremos que esta tesitura descriptiva da su juego, lejos de Europa, esto es, en América, en África, en Asia y en Oceanía. Al respecto, se ha hablado, por lo pronto, de anarquismos del sur, de anarquismos no occidentales. En lo que atañe al primer término, creo que saltan a la vista los problemas ingentes que arrastra la metáfora del sur. Más allá de esos problemas, que me abstendré de glosar, no parece que recibo hablar de los anarquismos norteamericanos o japoneses como si se tratase de anarquismos del sur. Esto aparte también en Europa ha habido, y en su caso hay, un sur anarquizante y un norte marxistizante. Un este anarquizante y un oeste marxistizante. Por lo que se refiere al segundo, que es el término que da título a la obra de Jason Adam, creo que está cargado de nuevo de equívocos.
El primero y principal subraya que una de las líneas maestras que recorre el libro que el lector tiene entre sus manos sugiere que esos anarquismos son, muy al contrario, profundamente occidentales. Permítaseme que revele que, mientras trabajaba en la elaboración de esta obra, procuré acopiar al tiempo materiales para una antología de pensadores anarquistas no europeos y pronto me topé con un problema no precisamente menor. La mayoría de los textos recopilados eran por completo indistinguibles de los que escribían en los mismos años españoles, franceses o italianos. Argentinos, mexicanos, sudafricanos y chinos reproducían de manera casi mimética lo que llegaba de Europa. No está de más que recuerde, en suma, el sentido mutante del vocablo occidente. Eso Traverso anota que durante mucho tiempo la palabra se vinculaba sin más con Europa, exceptuado, ciertamente, el Imperio ruso. ¿Acaso fue a finales del siglo XIX cuando pasó a incorporar un significado más amplio que para algunos remitía a la civilización judio-cristiana y para otros al sistema atlántico? En estas condiciones, y por añadidura, no resulta demasiado claro qué es lo que en el siglo XIX suponía afirmar que alguien era eurocéntrico. Traverso sugiere, con ironía supongo, que significaba sin más señalar que ese alguien venía del siglo XIX. Habida cuenta de todas estas taras, me he inclinado por emplear otro término, anarquismos de ultramar, que tienen la virtud de acoger a quienes cruzaron mares y océanos para llevar la buena nueva anarquista a lugares casi siempre alejados. Cierto es que, a tono con lo que ya he tenido la oportunidad de resaltar varias veces, el término en cuestión, en este caso, de vocación manifiesta y premeditadamente eurocentrista, no me queda sino reconocer cuál es el lugar desde el que escribo. No ampara con comodidad a quienes, en los países de acogida, y no pienso ahora en las comunidades indígenas, ya estaban allí antes de la llegada de los barcos y de los libros de Fourier, de Proudhon y de Bakunin. Fin del capítulo 1.